Así es, esta semana, César, amigos, hubo preocupación en el marco de pacientes de e-salud porque al inicio de los 7 días hubo una huelga de especialistas y trabajadores de e-salud, cerca de 50.000 trabajadores de esa institución pidiendo una serie de reclamos. Luego se llegó a un acuerdo tanto con la Presidencia Ejecutiva de Salud como con el Ministerio de Trabajo, y al respecto vamos a conversar con Ángel Dionisio Ortega, quien es secretario de Defensa de la Federación CUT. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. ¿Cómo está, señorita Diana? ¿Qué tal, señor César? Un gusto estar acá Buenos días. En esta importante emisora. A ver, señor Dionisio, ¿cuáles han sido los acuerdos que han logrado luego de estas conversaciones, tanto con la Secretaría, con la Presidencia Ejecutiva de Salud, como con el Ministerio? Bueno, el acuerdo que hemos llegado ha sido pues, en el reconocimiento del derecho suscrito en un convenio colectivo del año 2022, que ya por intransigencia, no intransigencia específica de la entidad de salud, sino de FONAFE, nos ha llevado a esta medida radical de un día de paralización. ¿Qué es lo que lograron con este día de paralización? ¿Qué es lo que consiguieron después de que muchos asegurados no pudieron ser atendidos? Bueno, nosotros pedíamos el reconocimiento de ese derecho concerniente en la implementación de la escala salarial. Esta escala salarial que se está dando en 3 tramos a partir del 2023 en su primer tramo, 24 segundo, y tercer tramo en el año 25. Resulta que a enero del presente año no se había implementado nada. Hasta mayo incluso. Sí, bueno, el acuerdo ahora es a partir de junio, la implementación de la escala salarial. Hemos agotado tantas reuniones que no se podía solucionar a nivel del diálogo, porque había necesidad de la intervención del Ejecutivo para dar solución a esta problemática, ¿no? Y lo ¿Qué les decían? conseguido... ¿Por qué no podían aumentarles los salarios? ¿Cuál era la justificación de salud? Propiamente ahorita no estamos hablando de un tema económico, sino era un tema de autorización. La autorización que tenía que dar la FONAFE, porque la entidad está bajo su ámbito. No era un tema presupuestal, y eso lo hemos recalcado en distintas entrevistas que hemos dado. No era un tema presupuestal. Dinero había, lo que no se autorizaba era el uso. Ahora, para quienes nos escuchan, ¿qué es el FONAFE? El FONAFE es un fondo nacional de las empresas del Estado, y e-salud está bajo su ámbito. Pese a no ser una empresa del Estado, está bajo su ámbito. Y los acuerdos que se adopten en el directorio de e-salud, estos acuerdos tienen que ir al directorio de FONAFE para que ellos en segundo momento puedan dar la autorización y que procedan con las acciones respectivas del trámite interno. Finalmente se ha logrado este reconocimiento de la escala salarial y también la deuda de enero a mayo. Dicho esto, es importante darle información certera a los pacientes de salud, porque, por ejemplo, el día lunes encontramos aquí en el Hospital Edgardo Rebagliati y seguro en diferentes hospitales a nivel nacional extensas filas de personas esperando, por ejemplo, en laboratorio. ¿Cómo se va a regularizar esta atención? Correcto, eso es importante, Diana, cuando se señala la preocupación por los pacientes, ¿no? Sí. Primero, que de nuestra organización y las organizaciones que hemos participado en esta medida, nunca ha sido intención llegar a la drasticidad, ¿no? Porque hay pérdida de ambas partes, tanto del trabajador como por parte de la entidad. Sin embargo, el acuerdo arribado también ha permitido ese entendimiento con la Presidenta Ejecutiva, quien ha mostrado predisposición, y ya se está haciendo la programación respectiva para la compensación y la reprogramación de esas citas a la brevedad. Claro, por ejemplo... Es decir, los asegurados, ¿cómo podrían enterarse de cuándo deben volver a acudir al laboratorio, cuándo deben acudir nuevamente a la consulta externa, cuándo los van a volver a operar? ¿Ellos tienen que acudir a salud o es que salud los va a llamar para indicarles? Se está haciendo las coordinaciones finales, como el acatamiento ha sido de forma general y cada quien cumple un rol en salud, ¿no? Entonces, dentro de ese rol, si nosotros hablamos de cita, será el área de admisión, quien tendrá que comunicarse con las áreas, con el personal o los pacientes para hacer la reprogramación en el corto tiempo. ¿Y cómo se va a hacer con los pacientes que vinieron de regiones puntualmente a Lima el 1 de mayo para atenderse y encontraron claro que había una huelga desarrollándose? ¿Va a haber algún tipo de cobertura con respecto a estos gastos?
Mire, cuando nosotros comunicamos a la institución esta medida de fuerza, y la institución por una parte tiene que asumir ese rol, hace la advertencia respectiva a los pacientes de provincia que se va a acatar la medida de fuerza. Entonces, la previsión también va por el lado de ellos, ¿no? De suspender y de decir pues que hay una huelga y hay una medida y muchos de esos viajes se han suspendido. Mientras que lo que nos correspondía a nosotros como organización sindical ha sido el no afectar las áreas críticas. Las emergencias y las áreas críticas han funcionado, pese a que el personal estaba en huelga. Me explico, ¿no? Quizás un poco nos apartamos a la pregunta en particular, porque la anterior es que hay algunos que sí han viajado y en ellos ha habido una afectación. Lamentablemente, la huelga no podríamos decir que se va a dar y no va a haber ningún tipo de afectación. Eso sería una gran mentira, ¿no? No, claro, estaba viendo la solución de los pacientes finalmente, que son los afectados. Por supuesto, no va a haber una reprogramación. Y ahora el tema de la prontitud, eso sí, ya estamos con conversaciones con la alta dirección, ya están saliendo los documentos para que inmediatamente esto se recupere. Ahora, ustedes desde el sindicato, desde la federación, del gremio que ustedes representan, ¿qué sienten cuando ven a sus asegurados, a sus pacientes que van a farmacia y ustedes no pueden entregarle los medicamentos que requieren, que cuando necesitan operaciones no hay instrumental? ¿Cómo ustedes desde el gremio que representan también pueden contribuir a mejorar las condiciones en las que ustedes trabajan? En ese aspecto, ¿qué es lo que han podido conversar con la Presidencia Ejecutiva de Salud? Bueno, primeramente nos causa impotencia, ¿no? Al margen de ser trabajadores, también somos asegurados. Nuestros dependientes también son asegurados. Esa impotencia también la trasladamos ante FONAFE, porque le decíamos que no solamente en esta acción que se ha desarrollado era un tema institucional, sino necesitaba la autorización de FONAFE. Y todas las autorizaciones respecto a infraestructura, respecto a medicamento, equipamiento, tiene que ser un tema del marco presupuestal. ¿Y quién aprueba el presupuesto en segunda instancia? Aprueba el directorio de FONAFE. Y cuando hay un trámite burocrático de falta de autorización, que observaciones, esto se va postergando, y eso es lo que dilata. Por otro lado, nosotros como organización sindical estamos trabajando con el legislativo, porque han salido normas populistas que han hecho daño al Seguro Social. Y precisamente sobre ese tema, ¿cuáles son las principales dificultades que afronta un trabajador de e-salud para brindar un mejor servicio al paciente? El trabajador, lo que dijo... Más allá de la escala salarial, ¿no? Claro, lo que dijo César, ¿no? Cuando medicinas, equipamiento, reactivos. Pero, ¿por qué el trabajador? Porque el trabajador es quien da la cara al paciente. Y al paciente le tienes que dar una respuesta, por más amable que sea, le vas a tener que decir no hay medicamento. Pero el medicamento no es que no haya porque salud no tenga presupuesto, sino porque no ha habido la autorización oportuna de FONAFE en su directorio. Y ahora, cuando yo me refería al tema de la norma populista... Señor, muchas gracias por estar en Ampliación de Noticias. Señor Ángel Dionisio Ortega, secretario de Defensa de la Federación CUT de e-salud. Vamos a hacer un seguimiento de estos problemas que tienen ustedes como trabajadores de salud, porque claro, hay una repercusión directa, importante en el paciente que a día se queja con respecto al servicio que se brinda y no solamente son ustedes los responsables. 8:16 de la mañana, amigos, es momento de ir a una pausa, pero regresamos con más aquí en Ampliación.